Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Directorio Empresarial y se cuenta con nosotros Salvador Tinajero dentro del mundo de los abogados en Edmonton y sus alrededores. Sal Tinajero. Salvador, qué gusto tenerte por acá. Hola, Christopher, muchas gracias por invitarme. Encantado de regresar. No, pues gusto tenerte por acá con nosotros. Y bueno, el mundo de las propiedades se está moviendo de una manera pues interesante, ¿no? Y el día de hoy nos estaremos enfocando al tema de que muchas personas se preocupan que es el foreclosure. Pero antes que nada, ¿qué es y qué no es el foreclosure? Claro que sí, el foreclosure es cuando es el proceso que el banco tiene que seguir con las cortes, sobre todo me voy a enfocar en el proceso en Alberta, cuando una persona no paga su hipoteca y cómo el banco puede recuperar eh, posesión de la propiedad o el dinero que se le debe al banco. Ok. ¿Y qué no es un foreclosure? Un foreclosure no es una evicción de la propiedad inmediata, no es que el dueño ya no tiene derechos sobre la propiedad, es nada más que empieza el proceso para que el banco pueda recuperar su dinero. Ok. ¿Y cuáles serían los elementos para que se llevara un foreclosure? El banco tiene que tener una hipoteca registrada contra la propiedad, digamos TD, Scotiabank, Royal Bank o un banco privado le dio una hipoteca a un dueño de la propiedad. Uh, Ese es el primer paso. Luego el segundo paso es el dueño tiene que estar en, como le dicen en español, en default. No ha hecho pagos o la Ujú. hipoteca expirado o hay algún otro acto que el dueño no ha seguido, que es hay un requerimiento del banco que el dueño no ha seguido, como pagar impuestos, uh, no, tener seguro con la propiedad. Estos son los más comunes. Y una Ok. vez que pasa algo así, el banco tiene el derecho de empezar el proceso de foreclosure. Ok. Y el proceso, ¿qué debe de hacer la persona? Porque bueno, me imagino que entra en estrés, ¿no? En pánico de si es su first time house, first time buyer, o sea, su primera Sí, casa, o está en un proceso, no sé, familiar o cualquier cuestión, más que nada los inmigrantes, el ¿qué hago? exacto. Y eso es muy importante porque una vez que el banco empieza el proceso, el dueño, el propietario, tiene derechos sobre la propiedad todavía y tiene que saber sus opciones. Entonces, lo mejor que puede hacer el dueño o el propietario es hablar con un experto, como un abogado o un realtor, que les pueda ayudar y guiarlos en el proceso. ¿Ok? ¿Y cuál es, cómo se inicia este proceso? ¿Cuáles son las partes que debe de Lo, hacer si contacta a un abogado, por ejemplo? Lo más común es el banco, una vez que no se hayan hecho pagos o que pasa algo con la hipoteca, el banco le va a mandar una carta al dueño, al propietario, avisándoles que el banco va a empezar el proceso. Si el propietario no ha pagado la hipoteca o ha hecho los pagos que se tienen que hacer durante las fechas que el banco le da, el banco empieza el proceso del foreclosure registrando un documento que se llama Statement of Claim con la corte. ¿Ok? Y una vez que el banco registra el Statement of Claim, se lo tiene que mandar al propietario directamente también. Y el propietario tendría 20 días para responderle al banco y para registrar su propio documento de defensa con la corte. Entonces la primera etapa es ir a visitar al abogado con el documento que le da el banco de foreclosure. Exacto. Lo más pronto mejor, Ok. porque con más tiempo que tenga el abogado, más opciones va a tener el propietario para poder lidiar con esto en la mejor manera, manera más efectiva. Ok, y bueno, se presenta esta etapa después que sigue, mi estimado Saul. Después que sigue, por lo general el banco procedería con lo que se llama una aplicación de redemption order para que les den el derecho de vender la propiedad. Pero para hacer ese proceso, el banco tiene que obtener un estimado de la propiedad y tiene que contratar a un profesional para que vaya a la propiedad, asigne un valor a la propiedad. Y con eso el banco determinaría cuánto es lo que se le debe y cuánto es el valor de la propiedad. Si hay una diferencia bastante, si se debe muy poco comparado con el valor, lo más probable es que el propietario va a tener más tiempo para vivir en la casa o para resolver este problema con el banco.
Si no hay mucho valor en la propiedad, el banco va a poder poner la propiedad a la venta relativamente lo más pronto posible. O sea, si hay una ganancia, se puede, o sea, negociar el proceso, se puede hacer Exacto. ciertas partes, o sea, obvio, porque todo esto es una negociación. Y si hay menos ganancia, el banco va a acelerar el proceso para que se haga la venta de la casa. Exacto. Y si hay una ganancia, digamos, si hay mucho dinero que sobraría después de pagarle al banco, el dueño tendría mínimo 6 meses hasta que el banco pueda poner la propiedad a la venta. Si no hay mucha ganancia, si el banco va a tener una pérdida, el banco va a tener un día, bueno, el vendedor va a tener un día para poder resolver los problemas antes de que se pueda poner la propiedad a la venta. Oye, y por ejemplo, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has visto como abogado al momento de empezar o de que les llega un foreclosure a las personas? Que la gente lo ignora, que ignora todas las cartas del banco, toda la correspondencia del banco. Ese es el peor error que pueden tener. Lo mejor que pueden hacer es hablar con el banco, hablar con el abogado para que les ayude a guiarlos en el proceso. Otro error que tienen es no hacer su propia tarea. No, a veces el banco trata de tener un estimado que es más bajo de lo que de, o que o no o que el dueño o el propietario no coopere con el banco para tener un estimado que resultaría en un estimado más bajo de lo que puede ser. Siempre es bueno que si el propietario tiene una opción, que obtengan su propio estimado de la propiedad para que puedan ver si el valor es más alto o más bajo de lo que está buscando el banco. Siempre, sí, pero siempre es muy bueno y muy importante poder consultar con profesionales que los puedan ayudar con esto. Oye, Salvador, tú en este sentido, ¿cómo es que apoyas a la comunidad? Digo, aparte de que hablas español, estás certificado como abogado especializado en bienes raíces. ¿Cómo manejas tú esa parte del foreclosure? ¿Cuál es el proceso para la comunidad que está viendo que tiene Bueno, esta situación yo en Edmonton represento, y sus sí, alrededores? yo represento a varios bancos en el proceso del foreclosure y también represento a varios propietarios en el proceso del foreclosure. Es el proceso bastante bien y puedo ayudarle puedo ayudarle a la comunidad a poder entender el proceso y guiarlos por el proceso. No necesariamente parar el foreclosure, pero dar, ayudar al propietario a que tengan a las mejores opciones y que puedan salir con la mejor ganancia de esta propiedad o poder mantener la propiedad. Comentabas de que no se puede parar, es un proceso que no se puede parar porque a veces las personas en nuestros países o culturalmente dicen, no, es que es, ¿qué nos puedes comentar en ese sentido ya que lo mencionas? El foreclosure solo se puede parar si el banco paga la hipoteca o paga lo que se debe. Uh, pero las opciones que tiene para poder pagar la hipoteca o lo que se le debe al banco son obtener el dinero de alguna forma, el préstamo de un familiar o si tienen sus propios savings. Si no pueden eso, pues a lo mejor, y si hay suficiente ganancia en la propiedad, el propietario puede tratar de refinanciar con otro banco que le pueda dar el préstamo para pagarle al banco que está empezando el foreclosure. Y si no pueden refinanciar, puede que la mejor opción que tenga el propietario sería vender la propiedad independientemente fuera del foreclosure. Si una persona está en esta situación, lo primero que debe hacer entonces es contactar al abogado o en este caso, si está viendo esta entrevista que vas a poner abajo tus datos, contactarte a ti. Exacto. Con el mayor tiempo posible para poder apoyarlo de una manera más práctica, Más práctica, para tenerlas mientras más tiempo tenga el abogado, más opciones va a tener el propietario para poder resolver el problema. Y el sí, más abogado tiempo le para la puede dar... estrategia, ¿no? ¿Cómo? Más tiempo para una buena estrategia. Exacto. Exacto. Y para poner el propietario en contacto con un buen realtor o con un mortgage broker o con algún profesional que los pueda ayudar en el proceso. ¿Qué pasa después de que se termina el foreclosure? Bueno, ¿Qué pasa con la persona? Dice, ok, porque a veces queda ese estrés, ¿no? Como por ejemplo a veces con las tarjetas de crédito, dice, uy, ¿qué pasa? No, ya, ¿qué pasa legalmente, mi estimado Salvador? bueno,
Digamos que el periodo de que el dueño tendría para pagar la hipoteca pasó y el banco tiene el derecho a vender la propiedad. Una vez que el banco pone la propiedad en venta, el dueño, el propietario, se puede seguir viviendo en la propiedad hasta que se venda la propiedad. No, entonces, una vez, solo porque no han pagado la hipoteca después de esa fecha que le dieron para pagarla, no significa que el propietario se tiene que mudar inmediatamente. Mientras que el propietario coopere con el realtor que está vendiendo la propiedad y el propietario se puede quedar en la propiedad hasta que haya una oferta y la corte apruebe la oferta. Y la corte no va a aprobar una oferta, cualquier oferta en la propiedad. Hay muchas personas que piensan que porque una propiedad está en foreclosure, que la pueden comprar muy barata o que pueden tener un muy buen deal comprando la propiedad. Eso no es cierto en Alberta, porque en las cortes requieren que una oferta esté cerca o más alta del valor del avalúo de la propiedad. Entonces el precio tiene que ser conforme a cómo es el precio del mercado. Entonces, si el banco trata de aprobar una oferta que es más baja del precio del mercado, el propietario tiene derecho de ir a la corte y pedir que no acepten la oferta. Y por lo general, si la oferta es bastante baja, la corte va a rechazar la oferta y poner la propiedad en la venta otra vez. Hasta que haya una oferta que sí corresponda con el valor de la propiedad. Y una vez que la corte acepte una oferta que corresponda con el valor de la propiedad, la corte le va a dar al propietario entre 30 y 60 días para mudarse de la propiedad y para obtener otro lugar para vivir. Eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces dice foreclosure y bueno, van a rematar la casa, me tengo que salir rápido. Y eso es por eso lo que tú comentas, ¿no? Importante contactar al abogado, hablar con el abogado, estar de cerca en todo el proceso y tener toda la información como en este caso nos la estás compartiendo, Salvador. Exacto, y tener tu propio avalúo, saber tus opciones, hacer tu tarea lo más pronto posible. ¿Algo más que quieras agregar del tema del foreclosure que tú creas que sea pertinente para la comunidad? Lo único que tendría que agregar es que una vez que se vende la propiedad y si sobra dinero, después de pagar los impuestos, a pagar condo fees si tiene que pagarle al banco, ese dinero le corresponde al propietario, al vendedor. El banco no se quedaría con esa ganancia, sino el vendedor tendría que ir a aplicar a la corte, pero de todos modos le corresponde a ellos. Entonces, si hay una ganancia grande, no es que perdieron todo, es que es el dinero que le corresponde al vendedor. Y pueden usar ese dinero para comprar otra propiedad o para obtener rentas o para cualquier otra cosa que sea necesariamente para poder vivir. Oye, qué interesante, porque entonces quiere decir que puede recuperar parte de ese, o sea, que ese dinero puede más adelante volver a comprar su casa, o sea, iniciar el proceso con el mortgage, con el realtor, yendo con el abogado. El abogado no va sufragado, o sea, tiene que pagar también el abogado, porque más, yo creo que va a ser esa pregunta, ¿no? O sea, dentro de esos costos de deducciones va la parte del abogado. Exacto. Excelente, excelente. Mi estimado Salvador, pues gracias por hablarnos sobre el tema del foreclosure, la importancia, los procesos, las etapas, de dar esa tranquilidad a la comunidad, porque a lo mejor alguien de nuestra comunidad está en esta situación y tiene esa curiosidad. Pregunta por acá, ¿solamente ofrece servicios en Edmonton, Sherwood Park, San Albert o también un poquito más afuera? ¿Cómo funciona si alguien tiene una situación de foreclosure? Ofrecemos servicios por toda la provincia de Alberta. Entonces, en Calgary también he aparecido en la corte en Lethbridge por Webex por lo general, pero la mayoría es en Edmonton o Calgary. Ok, perfecto. Entonces, si alguien tiene una curiosidad y se está viendo esta entrevista, no sé, en Calgary, Okotoks, o Red Deer, o Lethbridge, o Drayton Valley, porque pues, ahí también la comunidad está muy fuerte, Fort McMurray, que nos están viendo, pues bueno, sientan esa tranquilidad, esa confianza que pueden contactar a Salvador Tinajero. No lo van a encontrar como Salvador Tinajero, Sal Tinajero, sí, así como se oye. Y él con mucho gusto le regresa la llamada y se pone en contacto con ustedes para ofrecerles su servicio profesional. Como siempre, Salvador, ayudando a la comunidad dentro del mundo de los bienes raíces, tanto el proceso de compra, venta, foreclosure o herencias. Perfecto. Muchísimas gracias, Giuseppe. Gracias por invitarme. No, gracias a ti, pues nos estaremos viendo próximamente. Si hay un tema que les interesaría que habláramos sobre bienes raíces, ponerlo abajo de esta entrevista, se lo estaremos llegando a hacer a Salvador y lo estaremos hablando posteriormente. Y pues no me despido, nos vemos en el próximo programa con más información en Director Empresarial. Hasta luego, bye. Gracias.